Pues como había que sacar dinerico, muchas veces lo que hacían era, y esto iba al peso, antes de llevársela al patrón al que se la pedían, le echaban un poquito de agua y a lo mejor se habían quedado en casa con unas poquitas. Eso lo cuentan ellas ahora como anécdota, para luego ir sacando, digamos, una sisa que les permitiera, cuando llegaba el santo de la chiquita o cuando llegaba la fiesta del pueblo, pues hacer aquel arroz con costra. En aquella época ya digo que era un poco de miseria y había que ayudar. También le metían algunas, yo metía piedrecillas para que pesaran un poco más y me pagaran. Yo me quedaba siempre un poco para luego crear algo de esto. Bueno, estas son las pequeñas anécdotas. Pasamos aquí. Los costureros. Bueno, el paso siguiente de las zapatilleras era el de los costureros. Los costureros trabajaban sobre bancos de madera donde tenían su instrumental, el chamaril, el punzón. Normalmente hacían un primer trabajo que era urdirlo con unas medidas que tienen aquí según el número del pie que le encargaban. No, los costureros. Mira si tienen los costureros. Según el pie aquí tenían unas medidas y le encargaban. Esto, en Elche he visto muchísimas fotografías de la industria que hay allí. Ah, Joaquín, ¿puedes urdir mientras que yo sigo explicando? Intenta, es solo urdirlo, nada más. Bueno, aquí tenemos, este Joaquín, que ha formado parte de los cursos. ¿Te sientas en esta o en esa? Es para urdir nada más. Ponte bien. Joaquín también aprendió en la escuela del cáñamo este oficio, y cuando salimos a veces a algún pueblo, pues él y otros compañeros pues hacen el urdido. Quiero comentar que la zapatilla, perdón, la suela, según ellos o según el maestro que hemos tenido mayor, hay que darle, él dice, forma de cuerpo de mujer. Según el maestro aquí. Dice, bueno, esto falta apretar, cuidado. Esto falta que apretar. Se le aprieta todavía más. Tienes que conseguirlo, tienes que conseguir aquí un ensanche y aquí otro, metiéndole un poco más de cáñamo aquí y aquí, con esas pequeñas técnicas que tenemos. Aquí tenemos para la película, que dura 15 minutos, que después, si no pasa nada, intentaremos ver, se hizo justo aquí detrás. Joaquín también, ya digo, está entre ellas. Es solamente urdirlo. Darle un poquito de forma o algo parecido al urdido. Las cosas se preparan, no me... Vale. Si es un poco darle la forma y ya está. Tiene que hacer una especie de nudo ahí y luego le va arrollando hacia la parte de dentro. Yo insisto en la calidad de lo que representa la Escuela del Cáñamo, que es como yo llamo a este grupo de personas que no dependen del ayuntamiento. Somos un grupo, pues como Manuel, que se ha dejado los nietos esta mañana, nos juntamos para esta circunstancia, como José, que también se ha dejado las tareas que su mujer le había encomendado, a lo mejor de ir a la plaza, y pues hemos venido ahí. Entonces, hace falta algo más consistente para que, insisto, estas joyas se mantengan. Y a veces, pues ya digo, si no te funciona un poco la línea de aquí, pues hay que buscar líneas arriba o en otro lado. Nosotros ya llevamos tiempo, pero todo el mundo ve los valores que tiene esto, pero no hay forma de arrancar este coche. Ya digo, el problema es que nos metemos en edad y ahora mismo uno de los monitores, no puedo, estoy en el hospital, que estoy, bueno, el señor mayor también, no puedo estar aquí. Y así sucesivamente. Bueno, lo que está haciendo Joaquín es urdir, como veis. Esto se cose. Es muy curioso, hay que pasar la aguja y una vez que la pasas, le pasas el hilo y entonces tiras hacia atrás. Vuelves a meter el punzón y ahí le vuelves a pasar el hilo y para atrás. Y así vas atravesando toda la faina que nos suele echar. Si esta, por ejemplo. Bueno, pasadla por ahí si queréis. Está enganchada eso ahí. Pasadla por ahí. Esta no es correcta, pero está en fase de trabajo. Pero para que os veáis una idea, cómo esa semilla involucra a una industria que tenemos a media provincia metida. Es lo más tiempo para el verano, vamos a recuperarlo. Esto es fresquísimo para el verano. Bueno, aproximadamente. Es suficiente, Joaquín. Es suficiente. Pues hacemos un aplauso a Joaquín, si os parece. Claro.